porque estábamos haciendo pecado, estábamos practicando el pecado, éramos esclavos del pecado. Ahorita les voy a explicar un poco más. ¿Quién tiene Romanos 7, 14 al 23? Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, metido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello que es pecado que muere. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora en mí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Muchas gracias. Aquí vemos que Pablo está diciendo, aunque ya somos cristianos, aunque ya somos nacidos de nuevo, todavía hay una ley en nuestros corazones. Y dice, nosotros a veces, aunque queremos obedecer a Dios, a veces la ley que está en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, quiere seguir gritando, quiere seguir mintiendo, quiere seguir descansando, quiere seguir haciendo eso, porque hay una verdad aquí, y es que nosotros, todos los seres humanos, a fuerzas necesitan tener un yugo. Si no tenemos el yugo de Cristo, tenemos el yugo del pecado, y el yugo nos controla, es algo que nos gobierna, que nos controla. Vamos a seguir leyendo Romanos 6:16, por favor, hermano. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Muchas gracias. Aquí también nos está diciendo, si nosotros seguimos obedeciendo el pecado, vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Y nosotros a veces parece que estamos en la vida cristiana, pero cambiando de yugo. A veces quiero mi yugo y a veces quiero el yugo de Jesús. Y eso no puede ser, porque por eso a veces estamos tan cansados y tan fatigados aún cuando somos cristianos. Porque tenemos el yugo de Jesús, pero nos estamos lastimando cuando nos queremos ir hacia otro lado. Cuando el animalito tiene el yugo y se quiere ir hacia otro lado, se lastima el cuello, porque si lo hace con fuerza, se está lastimando a sí mismo. Porque obviamente el otro animal que está acompañando es Cristo. Y vamos a ver, Romanos 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Y por qué digo? Me gusta mucho estudiar la Biblia de esta manera. Siempre el Señor, de verdad es un tip que les recomiendo mucho. Siempre ver qué es lo que nosotros conocemos acerca de lo que el Señor nos está diciendo. Siempre ser confrontados con que el pecado no solamente está allá afuera, sino dentro de nosotros. Después podemos ahora sí aprender cómo es que funciona en el reino de Dios. Y una vez que aprendemos ya bien cómo son realmente las cosas, podemos voltear a ver a Jesús, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué es mi yugo? Y ya vimos, todos los seres humanos, todos, cuando nacemos bajo el pecado. Desde que somos niñitos, somos pecadores, porque está en nuestra naturaleza y nos está gobernando el pecado. Los niños, cuando nacen, no quieren ser berrinchudos, pero sin embargo lo son. Los niños cuando nacen no quieren ser mentirosos, pero lo son. Los niños cuando nacen quieren obedecer a sus papás, pero no pueden. ¿Por qué? Y esto es bien complicado de entender, pero se los voy a decir bien fácilmente. Se ha demostrado, tanto en la Biblia, todos los pasajes que leímos, hay estudios también que han revelado que la mente humana no decide por sí misma. Tenemos un subconsciente, es una mente que recibe los estímulos
de todo lo que nos rodea y que decide antes de que nosotros queramos hacer algo. Es decir, metieron a unas personas en una resonancia magnética y les pusieron varias preguntas. Por ejemplo, ¿tú quieres ir mañana al teatro? Y primero se pintaban de colores las áreas del subconsciente, en donde el subconsciente decidía si quería ir o si no quería ir. Depende si esa persona había ido antes al teatro y le había gustado o no le había gustado, de todo lo que conocía esta persona. Y entonces el subconsciente decía sí o no, y ya después la persona respondía no quiero ir, pero no estaba respondiendo que ella no quería ir, estaba respondiendo lo que su subconsciente le dice por medio de todo lo que le rodea. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nacemos y estamos en este mundo, estamos rodeados del modelo del mundo y solamente podemos elegir y querer hacer lo que vemos. Si nosotros estamos rodeados de violencia, lo único que nuestro subconsciente puede guardarse internamente es la violencia. Es decir, que si nosotros venimos con violencia y se nos dice, pero es que Jesús te dice que perdones, que ores por tus enemigos, nosotros no lo vamos a poder entender, porque nuestro subconsciente no entiende qué es el amor ni qué es el perdón, porque todo lo que ha visto toda su vida es la violencia del mundo. Por eso el Señor dice, ven a mí, tú no puedes, tú no vas a poder cambiar nunca este yugo que te somete a ti mismo. Es una frase para que lo entendamos muy fácilmente. Nosotros podemos hacer lo que queremos, pero no podemos querer lo que queremos. No podemos elegir, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero obedecer, porque aunque queramos, nuestro subconsciente no lo va a querer y Él nos controla. Ese es nuestro yugo, eso es lo que el Señor dice que es nuestra carne, eso es lo que Pablo está diciendo. Pero hay en mí otra ley que me está gobernando, hay en mí otra ley que está gobernando lo que yo digo en mi mente racional, en mi mente pensante. Pero es que si quiero servirle a Dios, si quiero entregarme a Él, pero si estoy lleno de todo el modelo de este mundo y no he estado en contacto con la presencia del Señor, lo único que voy a querer hacer es de lo que estoy lleno. Lo único que voy a querer hacer es el mal. Y por eso dice Pablo, hay en nosotros esta lucha constante entre querer hacer lo bueno y hacer lo bueno, porque nosotros sí queremos con nuestro pensamiento hacer lo bueno, nosotros sí queremos agradar a Dios, muchos de nosotros sí amamos a Dios, pero una cosa es pensar con nuestra mente racional y otra cosa es tener nuestro yugo cuando somos estas personas que todo el tiempo están en convivencia con lo que les rodea, que todo el tiempo solamente estamos viendo la tele, estamos llenándonos de lo que hay en redes sociales, de lo que dice el mundo, de la política, y es inevitable. Pero si no venimos delante de Dios, si no venimos delante de su presencia, eso es lo que nos va a controlar. Y ese es nuestro yugo. Todos llevamos ese yugo. Cuando antes de ser cristianos, todos estábamos en ese yugo. Todos éramos esclavos de ese yugo. No podíamos dejar de hacerlo. No sé a cuántos les pasaba. Yo recuerdo, y esto va a ser muy personal este estudio, porque yo recuerdo que por años yo venía a los congresos y yo decía, es que yo quiero ser buena, yo quiero hacer lo que escuché, yo de verdad quiero dejar de ser orgullosa y soberbia, quiero dejar de esforzarme por mí misma, quiero dejar de escuchar música mundana, quiero dejar a mis amigos, quiero dejar de vestirme así, quiero dejar de ser tan enojona. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo? Porque siempre que son los eventos, me puedo esforzar y tal vez pueda dejar de hacerlo un mes, o 2 meses, o 3 meses, pero no va a durarme todo el año hasta que haya otro evento. Siempre me pasaba eso y yo decía, pero yo quiero hacerlo, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque tenía el yugo
o las personas a las que hablamos. Y a veces podemos decir, pero es que ya se le dijo una vez y otra vez y otra vez. Hermanos, esto que les estoy diciendo fue por años que el Espíritu Santo tuvo que convencer mi corazón para que yo pudiera dejar ese yugo y tomar el yugo de Cristo. Y cuando eso pasó, fue en un segundo. No me tuve que esforzar, pasó en un segundo. En un segundo pasó. Y sentí una libertad de ya no ser esclava de ese pecado. Ya no era esclava, ya no lo tenía que hacer porque ese era yo, porque ese era mi subconsciente. Ya no tenía que hacerlo. Y Jesús es de lo que nos hace libres. Cuando Jesús les dice a los... es en Romanos 8:34. Jesús les está hablando, perdón, es en Juan 8:34. Les voy a leer un poquito del contexto de Juan, porque Jesús les está diciendo a los judíos. 8:34. Cuando les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús nos liberta de nuestro yugo, ahora sí, nosotros podemos decidir si aceptamos el yugo de Cristo o si volvemos a nuestro yugo. Es la libertad que nos da Cristo. Y entonces sigue diciendo, sé que sois descendientes de Abraham, porque esto se les está diciendo a los judíos, y los judíos decían, ¿cómo yo voy a ser esclavo? ¿No sabes quién es mi padre? Mi padre es Abraham. Yo vengo del linaje de Moisés. Yo soy el pueblo elegido por Dios. Yo no soy esclavo. ¿De qué estás hablando? Y cuando nosotros realmente escuchamos esta palabra y la predicamos, le predicamos a las personas allá afuera, es que eres esclavo de ti mismo. La gente nos dice, ¿cómo crees? ¿Tú eres esclavo de la religión? Pero yo soy libre. Yo puedo pensar lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo estoy bien. Y están siendo esclavos y ciegos. Y nosotros éramos así. Nosotros éramos así. Es muy importante. El hermano en este estudio mencionaba que es muy importante que prediquemos el Evangelio del Rey. Porque normalmente siempre predicamos lo que es el Evangelio, que Jesús es nuestro Salvador. Pero casi nunca predicamos el Evangelio completo. Un Evangelio en el que ya no nos obedecemos a nosotros mismos, sino obedecemos a Jesús. Y predicamos ese Evangelio, como decía mi papá, y yo sí he escuchado a muchas personas predicar de esta manera. Si tú vienes a la iglesia y te arrepientes, Dios va a restaurar a tu familia. Dios te va a dar trabajo que tanto necesitas. Dios te va a poner en alto. Y utilizamos esos versículos de la Biblia que nos encantan, que Dios me puso por cabeza y no por cola. Dios dijo que todo lo que mis pies pisaren estaba bendito. Dios dijo que Él me iba a cuidar, que Él me iba a guardar. Dios dijo que iba a salvar a mi familia. Pero casi nunca hablamos de esto, de que somos esclavos y que el ser humano está diseñado para ser un esclavo. El ser humano no está diseñado para vivir en libertad haciendo lo que Él quiere, porque ya vemos quien nos controla es nuestra carne. La verdadera libertad nos la da Cristo, y entonces vivimos bajo el yugo de Cristo. No es que ya seamos animalitos de la pradera por doquier. No podemos, el humano no está diseñado para eso. Y yo sé, de verdad, hermanos, yo sé que esta es una palabra que causa mucho conflicto en nuestros corazones, porque a mí me lo causaba. Y cuando yo le decía, también, como mi esposo me balconea, también lo voy a balconear. Cuando Jonathan recibió el Espíritu Santo el año pasado, iba en su crecimiento, había algo que él me decía, es que todos somos buenos, todos tienen algo de bondad. Y yo le decía, no, la Biblia dice que todos somos malos. Por más que te esfuerces, tu esfuerzo no vale nada. Pero se enojaba, pero realmente se enojaba como si yo le hubiera abofeteado, no sé, se enojaba.
pero sí somos buenos, somos seres humanos. Es obviamente que vamos a ser buenos. Los humanos somos buenos. Y no, ese no es el evangelio del reino. Si nosotros seguimos dejando que toda esa filosofía del mundo, porque en este tiempo, de verdad, que la filosofía del mundo ha dicho el humano es lo más grande, tiene toda la libertad de hacer todo lo que quiera. Si el humano se quiere creer perro, es un perro. Si la mujer se quiere creer un varón, es un varón. Si el hombre se quiere creer una niña de 8 años, es una niña de 8 años, porque tú le estás diciendo algo diferente. Déjalo, todos tenemos libertad, todos tenemos opinión. Yo no te puedo decir que estás mal. ¿Cómo yo te voy a decir que estás mal? La verdad es relativa. Esta es la filosofía del mundo. ¿Será que a veces sí se impregna en nuestras predicaciones? A veces sí se impregna, yo no te puedo juzgar. Yo no te puedo juzgar, pero el Señor sí te puede juzgar. Su palabra, siempre que te acercas a ella, te confronta. Yo no te confronto, yo no soy quien, yo soy la peor, yo fui la peor. Pero la palabra confronta, es como una espada de 2 filos. Y es la verdad no es relativa, la verdad es Cristo. Esta es la primera pregunta. Ya nos quedó claro que todos somos esclavos, todos llevamos un yugo. Eso es lo que debemos predicar. La segunda pregunta, entonces, ¿cuál es el yugo de Jesús? Y Jesús nos sigue diciendo ahí. Dice, toma mi yugo porque es fácil. Pero aparte dice, lleva mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo de Jesús es la humildad y la mansedumbre. Y vamos a leer Juan 8:36. Igual, Luisito, por favor, Juan 8:36. Sarita, por favor, Romanos 7, del 25 al 8:8. Y ya eso es. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Romanos. Sí, por favor, Sarita. 7:25 al 8:8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Luego al 8. No, todo de corrido, del 8 hasta el 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, es semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El yugo de Cristo, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando el Espíritu Santo obra esta poderosa transformación, este poderoso nacimiento, les decía yo, es en un segundo. Todo lo que nos costó años dejar, se cambia en un segundo.
Hay algunos pecados que están tan arraigados que Dios es misericordioso y los cambia en un segundo. Hay otras cosas, hay otros cambios en nosotros que van sucediendo como el proceso de santificación a través del Espíritu Santo, de su enseñanza, a través de seguir acercándonos a su palabra, a través de las circunstancias. Pero este poderoso cambio no solamente nos da una vida nueva, sino nos da un yugo nuevo. Y entonces ahora tenemos el yugo de Cristo, que es la humildad y la mansedumbre, que Pablo lo refiere como vivir por el Espíritu. Ya no vivimos por la carne, ahora vivimos gobernados por el Espíritu. Esto de verdad que puede sonar bien abstracto, ¿no? Y entonces, ¿yo cómo voy a saber que estoy viviendo por el Espíritu? Bueno, cuando nosotros desarrollamos nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida de acercarnos a la palabra, es el Espíritu Santo quien te confronta y quien te da el poder y la capacitación de cambiar eso. Esa es la vida en el Espíritu, ese es llevar el yugo de Jesús. ¿Por qué dice entonces que aprendamos de él que seamos mansos y humildes? Porque se requiere mansedumbre y humildad para quedarnos a su lado y no querer irnos hacia cualquier otro lado pensando que somos libres, que ahora Cristo me libertó y entonces ahora sí ya puedo hacer lo que yo quiera y pues ni modo, yo ya tengo libertad de pecados porque Cristo ya pagó por mí y yo ya puedo pecar, sea cual sea el pecado que yo hiciera, porque Cristo ya me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Esa no es la vida de Cristo, ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es: ahora yo tengo un yugo, ahora yo tengo un yugo y debo tener la mansedumbre y la humildad de aceptar la vida de Cristo en mí. Es tomar mi cruz, morir a mí mismo, a mis deseos, y que la vida de Cristo fluya en mí. De verdad, esto es muy práctico, aunque puede sonar como muy complicado de entender, es muy práctico. A mí me pasaba algo que por años yo les decía que luchaba con varias cosas, pero una de las cosas con las que yo no luchaba era con mi vestimenta. Yo sé que aquí a la iglesia casi nunca vine como yo me vestía en el trabajo, pero en el trabajo yo me vestía con faldas muy cortitas y pegadas y con escotes y muy, ¿cómo decirlo? Pues como el modelo del mundo. Y entonces yo decía, ¿por qué? Pero es que eso no está mal. Y yo nunca tuve problema con eso, porque yo decía, yo no vengo aquí a la iglesia así, entonces pues jamás tuve problema con eso. Entonces, el Espíritu Santo, hace poco, ni siquiera les digo, uy, llevo años, no, hace poco el Espíritu Santo vino y me dijo, eso está mal, eso no me agrada, pero no me dijo, no me agrada cómo te vistes, me dijo, tu pecado es este, tú te vistes así porque no estás aceptando mi yugo en tu vida, porque tu pecado es la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, y se demuestra en cómo me visto, sí, se demuestra en cómo hablo, se demuestra en mi vocabulario, se demuestra en cómo convivo con los demás, y sigue siendo el mismo pecado, la autosuficiencia, el querer llevar la vida como yo quiero, pensando que yo puedo elegir todo esto y no lo puedo elegir. Y entonces cuando el Espíritu Santo viene y te muestra tu pecado, tú no tienes de otra más que decir, sí es cierto, este es mi pecado, Señor, tú lo sabes, cámbialo por favor, yo no puedo cambiarlo, tú puedes cambiarlo, y el Señor lo cambia. Esto es tomar el yugo de Cristo, es tener la humildad y la mansedumbre de decir, sí Señor, yo te puedo dar mil excusas y decirte, es que de otra manera no me toman en cuenta en un mundo corporativo, es que así se tienen que vestir todos los que van a una oficina, es que esto es lo que a mí me piden hacer hasta por protocolo de mi trabajo. Yo no puedo venir a decirle al Espíritu Santo eso cuando Él me está diciendo, no lo estás haciendo por eso, lo estás haciendo por tu pecado. Y ese es el yugo de Cristo, y Él lo pone en nosotros. Yo no puedo ponerlo sobre ustedes, nadie, los pastores no pueden poner
Cristo puede poner su yugo en nosotros. Implica humildad y mansedumbre. Y es nuestra verdadera libertad. Esta es la verdadera libertad. Porque entonces ya no estamos sujetos a elegir lo que nosotros, si queremos hacer lo que queremos o no queremos hacer lo que queremos. Ya no estamos en ese yugo de no poder elegir qué queremos. Ya estamos en el yugo de Cristo. Y ahora sí, en Cristo, sí ya podemos saber si queremos o no queremos. No sé si utilizo palabras muy complejas. Pero realmente es eso. Mi yugo es que yo no puedo hacer lo que yo quiero. Con el yugo de Cristo ya podemos elegir. Aquí sí está bien complicado, hermanos, porque en el yugo de Cristo ya podemos elegir, y es peor si elegimos no obedecerle. Porque cuando estábamos en el pecado, esclavos del pecado, pues el Señor no nos podía condenar, porque éramos esclavos del pecado. Pero cuando venimos y nacemos de nuevo y elegimos deliberadamente, ahora sí, ya no siendo esclavos del pecado, ahora sí, el Espíritu Santo viene y nos confronta con el pecado de nuestro corazón y decimos, ¿sabes qué? No quiero. Ahora sí somos verdaderamente libres de poderle decir, no quiero. Y eso debería alarmarnos, Señor, te estoy diciendo que no. Señor, ¿cómo puedo yo decirte que no? Si tú lo has dado todo por mí. Y esto es muy impresionante porque es el Evangelio. A veces no predicamos el Evangelio del reino. No predicamos el Evangelio en donde Jesús es el que manda y nosotros obedecemos. O lo predicamos porque es muy fácil decirlo, pero vivirlo es doloroso. Porque es muerte a nosotros mismos. Y aquí, en la tercera pregunta, porque sigue diciendo Jesús, en estos 2 versículos dice tantas cosas. El Señor Jesús sigue diciendo, aparte de que tomemos nuestro yugo, dice en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la tercera pregunta respecto al yugo es, ¿por qué el yugo de Jesús es fácil y ligera su carga? Y también vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Hebreos 4 del 1 al 13. Yo lo leo. Si quieren buscarlo. Hebreos 4 del 1 al 13. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto por en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque el 6º lugar dijo del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez se terminó un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otros días. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí el autor de los Hebreos está diciendo, el pueblo de Israel no entró al reposo, entró en la tierra prometida, pero nunca pudo descansar. No sean tan desobedientes como ellos.
el reposo, el verdadero descanso, es descansar de tus obras. La libertad que te da decir, estoy descansando de yo hacerlo todo por mí misma. Y créanme, hermanos, de verdad, para mí, darme cuenta de que tantos años había intentado cambiarme a mí misma, tantos años, de verdad, era un esfuerzo que yo decía, yo me voy a esforzar, y yo voy a orar, y voy a leer la Biblia, me voy a levantar temprano, y voy a ir a todas las reuniones, y después de cada evento, se los prometo, hermanos, yo me hacía ese propósito, ponía esas alarmas en mi celular, y yo decía, sí, esta vez sí. Y llegaba el otro año y era exactamente lo mismo. Yo no había cumplido 1 mes, 2 meses, a veces una semana, a veces ni siquiera el siguiente día después. Años, hermanos. Y cuando el Señor me liberta de una manera poderosa, ese fue un día que yo recuerdo tanto porque ya no me tuve que esforzar yo, fue un descanso tan grande. Ya no lo tengo que hacer yo, y yo tenía miedo y decía, pero si esto se acaba, como otras veces se ha acabado, y si esto en 3 meses no es real, pero cada día me despertaba y ahí seguía el Espíritu Santo, y yo decía, ¿qué es esto? Yo ya no tengo que hacer nada, yo ya no tengo que hacer nada más que obedecer. Esa es la gran noticia, ese es el evangelio del reino, es la gran noticia, es que nosotros salgamos allá afuera y le digamos a la gente, descansa, no te tienes que esforzar por ser bueno, no te tienes que esforzar por entrar al cielo, no tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo que tanto te da tristeza y angustia y dolor. Descansa de tus obras. Aquí está diciendo en Hebreos, y por eso lo leímos. Dice, procuremos pues, dice en el 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El Señor, desde el principio, desde la creación, dijo, yo voy a descansar de mis obras y les voy a poner el ejemplo de que se tiene que trabajar, pero hay un día de descanso, hay un día en el que descansamos de lo que estamos haciendo, y ese día es Jesús. Nosotros podemos entrar en Jesús y descansar de todo lo que nos esforzamos, de todo lo que quisimos hacer por nosotros mismos. Para Él es un descanso que no tiene comparación, hermanos. De verdad, si ustedes lo han vivido, saben que es un descanso en el que ya no te tienes que esforzar, en el que si no quieres orar, el Señor viene y te conmueve, y Él pone ese espíritu para orar en ti, y Él pone la necesidad de escuchar su palabra, y Él pone todo lo que está a su alcance para hablarte, para convencerte. Ya no lo tienes que hacer tú, ya no es que yo me tengo que esforzar por venir todos los días al culto, que yo tengo que esforzarme, porque la cultura del mexicano sí es muy meritocrática. Es decir, si yo no me esfuerzo, yo no voy a obtener lo que yo quiero. Y es la cultura del mundo, de todos los que viven en zona, de todos los que viven en México y en el mundo, está esta cultura. Si yo no me esfuerzo mucho, pues no voy a tener dinero. ¿No han escuchado eso? Pues tú eres pobre, pues porque no te esfuerzas, no estás trabajando, es obviamente que vas a ser pobre. Bueno, ni siquiera funciona así el mundo, o sea, ni siquiera el modelo del mundo funciona así. Pero esa gran mentira ha entrado también en las iglesias. Ha entrado de tienes que ayunar, y tienes que esforzarte, y tienes que orar, y tienes que leer la Biblia. No es tienes que. Ya es un descanso, es el Espíritu Santo que cuando no quieres orar viene y pone en ti el deseo de orar. Que cuando no quieres escuchar la palabra, que estás fastidiado, viene y te habla de formas en las que tú vas a entender. Es el Espíritu Santo en el que pone en nosotros el deseo de ayunar, el deseo de dejarlo todo. Es un descanso tan grande. Por eso esta palabra, aunque suene dura, realmente es llena de misericordia. Es Dios diciéndonos, vengan y descansen, vengan y acuéstense tantito conmigo, descansen de sus obras como yo descansé de las mías, descansen de su esfuerzo
escuchamos esta palabra de que Jesús es nuestro Salvador. Él esperaba que nosotros descansáramos de nuestras obras. Y este es no. Ay, he escuchado mucho esta frase, apenas me acordé, que siempre decimos, a descansar cuando lleguemos al cielo. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Siempre, hasta los que no son cristianos dicen, pues a descansar cuando lleguemos al cielo, pero mientras estemos aquí en la tierra, uno se tiene que esforzar y tiene que trabajar y el Señor dice, no, o sea, sí me vas a servir, o sea, sí tampoco quiero que te quedes acostado en tu cama, ¿no? Pero es un descanso porque ya no soy yo quien decido servir. Es el Espíritu Santo que me convence, que me habla de diferentes maneras y me convence, y me convence, y me convence, y me convence de servir. Pero ya, Él es el que me convence, es que de verdad que todo se trata de Él. Él es el que me convence y Él es el que me da la capacidad de hacerlo. Porque aunque me convenciera, si yo no tengo la capacidad de hacerlo, pues me va a costar un montón de trabajo. Yo, por ejemplo, no tengo mucho la capacidad de expresar correctamente, pero el Espíritu Santo me da la capacidad de hacerlo. Si yo buscara un montón de cursos y me esforzara, aún así yo no lo haría bien. Pero el Espíritu Santo es el que te da la capacidad de hacerlo y quien te da la motivación de hacerlo y quien lo hace a través de ti. O sea, nosotros no somos más que un vil vaso. Y ese es el descanso de Dios. Ese es el Evangelio del Reino. Ese es el Evangelio que deberíamos estar viviendo y que deberíamos estar predicando. Ven y descansa. Deberíamos estar levantando la voz como Jesús levantaba la voz y diciendo: el que tenga sed de mí, venga a mí y beba. El que esté cansado y trabajado, venga. Porque los de allá afuera no quieren escuchar una serie de normas y de reglas, no quieren seguir escuchando que se van a ir al infierno, aunque es necesario. Pero como Jesús llamaba a la gente, era: si estás cansado y trabajado, en mí hay descanso, puedes descansar. Y si la gente algo está allá afuera es triste, cansada, frustrada, deprimida, agotada, enclenque, desanimada, si algo realmente tienen los de allá afuera, y yo lo viví, es cansancio. Es cansancio. Si algo quiere escuchar la gente es esto. Si algo están necesitando escuchar es: ven y descansa en el Señor. Él te va a poner el deseo, Él te va a dar la capacidad, y aparte Él lo va a hacer a través de ti. Tú no tienes que hacer nada más que venir y morir a ti mismo, y el Señor lo va a hacer todo a través de ti. El Señor lo es todo, el Señor lo merece todo. Yo, ya para concluir, hermanos, había una frase que el Espíritu Santo había estado poniendo en mi corazón mientras oraba, y me decía: yo vengo por lo mío, yo vengo por lo que es mío. Y yo entendía: pues nosotros somos tuyos, pero hay cosas en nosotros que no son de Él. Y me decía: yo vengo por lo mío, por lo que yo trabajé, por lo que yo hice a través de ellos, por lo que yo convencí, por lo que yo redarguí, por lo que yo enseñé por años, por lo que yo motivé, por lo que yo hice a través de ellos. Yo vengo por lo mío. No tomes lo que es mío. Yo no puedo tomar nada de mi vida y decir: pues el 99.9% de mi vida va a ser para Dios y el 0.01% de mi vida va a ser para mí, porque le estoy quitando y robando a Dios lo que es mío, lo que ya por derecho le pertenece. Y yo sé, hermanos, que si Dios nos está hablando una y otra vez de lo mismo, es porque el Señor nos está preparando. El Señor, yo les decía ayer, no quiere desecharnos, no quiere decir: pues si te estás quejando tanto de que tienes que enseñar, de que tienes que tocar, pues ya no lo hagas. Dios no nos está diciendo eso, nos está diciendo: ven y descansa conmigo, ven y yo lo voy a hacer a través de ti. Nos está preparando porque
está preparando por eso. El Señor nos está convenciendo porque ya está lista la cosecha. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto y deberemos estar adelante que ver nuevamente a nuestro Rey, a nuestro novio, a nuestro esposo, al más hermoso, al que de Él es todo y por medio de Él es todo y para Él es todo. Debemos estar gozosos, llenos de amor, llenos de descanso. Y el hermano usaba muchísimos ejemplos, pero yo casi no le entendía al hermano. Espero que ustedes me hayan entendido un poco a mí. Pero estas 3 preguntas debemos recordar siempre. ¿Qué es mi yugo? ¿Qué es el yugo de Jesús? ¿Y por qué el yugo de Jesús me trae descanso? Y vamos a orar, hermanos. Si quieren ponerse de pie, si quieren hincarse, vamos a agradecerle al Señor que nos ha dado el descanso que todo el mundo ha estado buscando. El descanso que por años buscamos y no habíamos encontrado.